Hola, estamos en la semana número 4 del día lunes de nuestro estudio, El regalo más grande. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Hebreos capítulo 11, los versos del 1 al 40. Nuestro devocional estará en el libro de Hebreos capítulo 11, los versos 1 y 6. Vayamos a nuestras citas. Y dice: ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y esa ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Ofrecía su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobio, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Palabras claves: fe, certeza, convicción, imposible, agradar, Dios, creer. Fe es tener confianza plena en algo o en alguien. ¿Qué es la fe según la Biblia? Según la Biblia, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos tenemos fe en algo, unos en su empleador, que les provee de horas de trabajo, otros en los políticos o en los medios de comunicación, en objetos, en el clima. Y para los cristianos tenemos fe en Dios, quien creó todo este universo, en Jesucristo, quien nos dio la salvación, en el Espíritu Santo, que nos instruye y nos guía a la verdad. Nuestro dador de fe es Jesucristo. Tenemos fe en Él y en su bendita obra redentora, en que siendo pecadoras, fuimos justificadas pues por la fe para con Dios. Así que a través de la fe tenemos esta confianza en Dios. Y para mantener la fe es necesario la comunión con Él. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. En los versos del 1 al 3 observamos que tener fe es tener la seguridad de que recibiremos lo que se nos prometió.
Y esto no es fácil. Para tener esta seguridad, necesitas confiar en el que te prometió. En el estudio de hoy estamos siendo invitadas a esto. Hoy la palabra nos anima a mantenernos, a ser determinadas, a mantener este deseo, este objetivo, porque fiel es el que prometió. Él no cambia, no hay sombra de variación en él. En los siguientes versos observamos que desde el principio de la creación la fe en el hombre existió. Observamos que esta fe da testimonio de la persona, así que habla de las personas. Observamos que en diferentes momentos los seres humanos en el mundo enfrentamos situaciones complejas, donde somos exhortados a confiar, a poner nuestros ojos en Dios, firmes, creyendo y confiando. Las historias de vida del día de hoy nos muestran cómo ellos confiaron en Dios, creyeron que recibirían esa promesa que Dios les dio. Observamos que la fe no está determinada para ciertas personas o ciertos rasgos de personas, porque la fe está en nuestro interior. Observamos que las personas en el mundo tienen fe en algo tangible, y las personas que son más espirituales tienen fe en Dios y en lo invisible. Cuando Dios creó el universo de la nada, lo creó solo con el poder de su palabra, y así con ese poder nos creó también a nosotros. Esta fe que hay en nosotros proviene de Él. Observamos cómo Abraham, el padre de la fe, salió de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iría, pero tenía fe en Dios, tenía fe en la palabra de Dios, tenía fe en las promesas que Dios le hizo. Y aun cuando en su vida nosotros podemos observar que tuvo muchas tribulaciones, la fe lo mantuvo, tuvo esa certeza de en quién creía y en quién esperaba. Hoy el estudio me hace reflexionar en el dador de la fe, en Jesucristo, en mi Salvador. Reflexiono en mi salvación. Reflexiono también en mi fe en Dios. Reflexiono en esta certeza, en este objetivo, en esta determinación en Cristo Jesús. Reflexiono que sin fe es imposible agradar a Dios. Reflexiono en que le conocemos, en que le creemos y en que en Él confiamos. Hoy el estudio también me hace reflexionar en si estoy creyendo a Dios, en su promesa, en su plan redentor. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu cuidado. Gracias por esta fe que encontramos en nosotros. Gracias porque nos das la seguridad en tus promesas. Gracias, Padre, por nuestro Redentor, Jesucristo, quien nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Padre, porque Él es el dador de nuestra fe. Gracias por justificarnos a través de Él. Gracias porque sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos, Padre, para que en nuestra vida nosotros podamos reflejarte a ti, reflejar esta fe que tenemos en ti. Que nuestra forma de vivir les hable de ti a las personas y que tú, Padre, puedas agradarte con ello. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga.